Sí, se pone a descansar. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta citación el día de hoy, convocada por la bancada Voz a través de esta subjefatura para la presentación de un informe relacionado con el sistema de salud pública, un informe que se le había solicitado meses atrás ya al Procurador de Derechos Humanos, a la institución del Procurador de Derechos Humanos. Dimos a varias auxiliaturas a hacer el trabajo en centros de salud, puestos de salud, en los hospitales. Incluso el mismo señor ministro visitó, el mismo señor procurador visitó algunos hospitales en este caso, y algunos de los que están acá pues me acompañaron en algunas visitas propiamente a hospitales de la red hospitalaria del país. Como todos sabemos, el tema de lo que está sucediendo actualmente en el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, hace que no estén las autoridades de este ministerio. No tenemos ministro, no tenemos viceministra de hospitales, y todavía hay un tema de incertidumbre de qué va a pasar con los otros viceministros. Yo hablé el día de ayer, pero me dijeron que todavía no había una resolución del interinato de la señora viceministra Aparicio. Entonces, por esa razón todavía se están acomodando, pero como ya estaba convocada esta reunión, y de una u otra forma pues hay que tener claridad de la realidad que se están viviendo. Yo he visitado algunos hospitales del país, algunos centros de salud. Incluso presentamos una acción constitucional de amparo para garantizar el derecho humano a la salud de la población guatemalteca, y por ello solicitar este informe. Entonces les dejaría la palabra a los compañeros de la Procuraduría de Derechos Humanos para que puedan iniciar con la presentación de este informe y con los datos que traen el día de hoy. Entonces, quien quiera tomar la palabra. Muchas gracias, señor diputado. Mucho gusto. En nombre del señor procurador y en mi propio y de mis compañeros, le agradecemos este espacio para compartirle este informe. Solo estoy para presentarlo. Tal vez sí nos ayudan. Pues en sus manos tiene el trabajo de más o menos 3 meses de trabajo de toda la institución del procurador, y logramos establecer un sistema. Le cuento como contexto, es la primera vez que tenemos una supervisión a nivel nacional a nivel sistematizado. Estamos coordinando de tal forma que pudimos evaluar el 96% del sistema de salud. Si no llegamos al 100% es porque habían áreas muy complicadas de llegar, otras estaban cerradas. Entonces, pero tuvimos un 96% de cobertura. Entonces, igual se lo que pero me voy a certificación, le voy contando. Les resumo, la primera parte que va a encontrar es un contexto histórico. En este caso, sí, perdón, muy suavecita. En el contexto, hicimos un contexto histórico para poder poner un correlativo, que el problema de salud no es un problema de hoy, es un problema que se arraiga históricamente, y por lo tanto hicimos un pequeño contexto histórico sobre las diferentes problemáticas, y también un apartado sobre el sistema de salud muy breve, ¿verdad? De todos los entes que conforman el sistema de salud. En este caso hicimos una evaluación al Ministerio de Salud Pública y a sus centros, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la metodología, evaluamos los 3 niveles, primero, segundo y tercer nivel. Evaluamos 2029 centros, establecimientos de salud. En el primer nivel evaluamos 1619 establecimientos. Esto es de la página 14. ¿Verdad?
En el segundo nivel evaluamos 366 establecimientos y en el tercer nivel 44. Lo que implicaría que cubrimos el 96% del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública. La muestra la sacamos del mismo listado que el sistema de salud nos dio. Curiosamente encontramos centros duplicados, otros centros que no existen, pero eso está perfecto. Hay hallazgos muy interesantes en cuanto a que desde su misma información es problemático en ciertos lugares que la gente pueda acceder porque no es clara la información que ellos dan. Evaluamos, como obviamente por el tiempo lo que necesitábamos es algo muy complejo el sistema de salud. Nos centralizamos en infraestructura, recurso humano, disponibilidad de medicamentos, calidad de atención y accesibilidad. Esos fueron nuestros 5 indicadores, sobre los cuales hicimos instrumentos específicos para primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos cubre. Ahora nuestro estudio fue descriptivo, de campo, y utilizamos análisis cuantitativos y cualitativos. Para lo mismo hicimos análisis de contenido, hicimos análisis de significancia, y a partir de ello le podemos ir contando nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, en cada apartado que usted va a tener a partir de la página 17, donde está el sistema de salud, vamos a tener siempre un contexto del 2023 y lo que la institución del procurador halló en el campo, ¿no? Entonces, a partir del punto 3.2 dice estadísticas generales de salud. Aquí lo que nos vamos a encontrar es, para proporcionar un contexto actualizado sobre la situación de salud, se presentan las estadísticas del último año y los resultados de la supervisión del Procurador de los Derechos Humanos del Sistema de Salud, ¿no? Realizada en 2024, incluyeron 1.619 establecimientos del primer nivel de atención, 366 del segundo, 44 del tercero, llegando al 96% de cobertura. Lo que va a encontrar después es un resumen de lo que ya presentamos en la Comisión de Derechos Humanos, que es el informe no circunstanciado de la situación de salud, ¿verdad? Y en la página 23 comienzan los ejercicios. La supervisión de los derechos humanos en 2024 del Sistema Nacional de Salud permitió observar un bajo cumplimiento en los servicios de los 3 niveles de atención. Primer nivel de atención a escala nacional, en promedio los servicios de primer nivel de atención cumplen de forma adecuada solo el 33%. Es decir, se tiene un 67% de incumplimiento. Los elementos supervisados incluyen servicios de agua potable, energía eléctrica, accesibilidad física para personas con discapacidad, disponibilidad de personal médico, medicamentos y suministros, y la calidad de la infraestructura de los establecimientos. Adicionalmente, se realizó la cobertura de accesibilidad teniendo en cuenta la densidad de la población y las distancias geográficas. El departamento de Chiquimula, a pesar de tener mayor cobertura en relación con el resto de departamentos, su nivel de cumplimiento está por debajo de la media nacional, es un 32%. Huehuetenango es el departamento con el nivel de cumplimiento más bajo, 29%. Teniendo además una de las coberturas departamentales más bajas con relación a la tasa de establecimientos por 100.000 habitantes. Y aquí voy a comparar las estadísticas. La disponibilidad de escasez de agua potable, que es un tema terrible, es muy común en los establecimientos de primera atención. La falta de personal de salud y medicamentos necesarios también es recurrente. Esta situación, observada a través de la supervisión del PDH, debe considerarse para las actualizaciones pertinentes de la Estrategia Nacional de Redes Integrales de Servicios de Salud en Guatemala, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Salud para esta cobertura. En el segundo nivel de atención, la supervisión reveló que la falta de personal y las condiciones inadecuadas de los centros de salud son los temas más recurrentes. La infraestructura inadecuada y la atención a pacientes son áreas críticas que necesitan ser abordadas de forma prioritaria para mejorar la calidad y garantizar el derecho a la población. A escala nacional, los servicios de segundo nivel de atención reflejan un nivel de cumplimiento más bajo que el primer nivel. De hecho, fue algo muy común que según el nivel, entre más alto el nivel, debería ser mejor, más bajo. ¿No? Es un 25% en promedio, es decir, tienen un 75% de incumplimiento en los servicios. El departamento de Zacatepec reportó el porcentaje más bajo de cumplimiento con un 16% de promedio, es decir, un 84% de incumplimiento. Y Zacapa tiene el porcentaje de mayor cumplimiento, encima mayor tampoco, 19%, pero comparado con el resto. Seguido a Retaro, Leo y Sololá con 28 y Chimaltenango y Huehuetenango con 72. En el tercer nivel,
A escala nacional, los servicios del tercer nivel de atención de forma promedia reflejaron un 27% de cumplimiento, es decir, tienen un 73% de incumplimiento. 13 departamentos tienen un porcentaje de cumplimiento por debajo de la media. Sololá, Xochitepeques, Chiquimula un 20%, Quetzaltenango es el departamento que reportó un mejor porcentaje, un 44%, en tercer nivel. En cuanto a cobertura y acceso al servicio de salud, a pesar de los esfuerzos por expandir la cobertura, existe una disparidad significativa entre áreas urbanas y rurales. El 87% de la población urbana tiene acceso a los servicios de salud, mientras que en las zonas rurales, sobre el 62%. Las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables, particularmente las áreas rurales, enfrentan barreras adicionales debido a factores geográficos, económicos y culturales. La supervisión del procurador permite observar enormes brechas en los servicios de salud para garantizar la accesibilidad de los mismos, así como una respuesta oportuna y especializada frente a la necesidad de la población. Ello con relación a la disponibilidad de establecimientos por cada 100.000 habitantes, que es el parámetro de distancia geográfica. La tasa nacional de servicios de salud en sus 3 niveles es de 11.9 por 100.000 habitantes, es decir, el sistema de salud atiende 12 ciudadanos por cada 100.000. No obstante, los departamentos de Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y Huehuetenango están entre los departamentos con menor cobertura, por debajo de la media nacional, donde atienden 3.7, o sea, 4 guatemaltecos por 100.000. La cobertura de Sololá es de 10.9, o sea, 10 por 100.000, Totonicapán 7, Huehuetenango 7.8 y Totonicapán 7.4. La poca cobertura en dichos departamentos revela una situación preocupante para el cumplimiento de los derechos de la salud de la población, ya que están entre los 5 departamentos con mayor pobreza, que obviamente es segundo, o sea, pobre y poca cobertura. Y la población es mayoritariamente indígena, teniendo en cuenta la estructural histórica de la población pobre e indígena del país. Estas características sociales constituyen 2 determinantes para el acceso y el disfrute del derecho a la salud. Aquí ya tiene la tabla del que más cubre, el que menos cubre, que sería Chiquimula, y el que menos cubre, curiosamente, el Guatemala, ¿no? Como se observa en la tabla anterior, los departamentos con la mejor cobertura son Chiquimula, Baja Verapaz y Rataluga. El Progreso, Petén, Quetzaltenango y Zacapa, con tasas de 37, 36, 24, 23 y 21 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los servicios del primer nivel de atención, la accesibilidad se refleja de forma similar. Se observa que Alta Verapaz desciende al último lugar en cobertura de tasa, con 2.4 establecimientos por 100.000 habitantes. Fortalecer los servicios de salud en el primer nivel no solo plantea un desafío en el Estado para hacer accesibles y oportunos los servicios en atención a necesidad y emergencias, sino que descongestionaría los servicios de segundo y tercer nivel, que aún se observan centralizados en las capitales y centros urbanos. Distancia geográfica. Aquí va a encontrar un mapa muy interesante que espero le vaya a servir a los encargados de salud de qué tanto pueden cubrir geográficamente sus centros, ¿verdad? Entonces, citando a la Organización Mundial de Salud y al Programa de Naciones Unidas, se estableció que el acceso geográfico es la posibilidad que tienen los usuarios para utilizar los servicios de salud, entendiendo acceso geográfico como la distancia de un usuario en proveer el servicio estándar. ¿Que lo puede proyectar? Sí. 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 Es que se queda trabado. Sí, como para ver si alguna compañera le puede ayudar, porque creo que para que los medios también puedan tener acceso a esas imágenes, porque son... Exacto, entonces mejor para que nuestra compañera le apoye. Es un informe completo. Ah, es un Entonces sí estaría bueno porque él está explicando qué fue lo que se encontró. Ahorita vamos a resolver un problemita técnico que tenemos aquí.
eso no está. No, esta es para la base de datos. Aquí estoy. La base. No es para la base. Si quieres, desconecta la puerta. No, pero mira, vamos para acá. Se muere la gente antes de llegar. Si es que no. Gracias. Gracias. Gracias por el apoyo a todos y todas. Muchas gracias. Solo llegó. No, la 30. Esta creo que les interesaría, es el del tercer nivel, es la tasa de establecimientos por 100.000 habitantes. Entonces, aquí vemos de los que más pueden cubrir, que sería Chiquimula, luego Baja de la Parra, Toluleo y Progreso, Petén, que es Atenango, Zacapa, Quiché, San Marcos, Santa Rosa, Cutiapa, Soberá, Jalapa, Izabalche, Maltenango, Huetenango, Totonicapán, Escuintlas, Xochitepec, Zacatepec, Santa Rosa y Guatemala. Es por la densidad poblacional que Guatemala no cubre tanto. Es algo que se ha entendido. Chiquimula es el que más cubre por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el sistema nacional está sobresaturado en las áreas urbanas y no logra cubrir y atender correctamente a las personas que obviamente regularmente optan por los servicios privados, que eso no los evaluamos. Ahora pasaríamos al tema de las distancias, que era lo que les comentaba. Entonces voy a mostrar el mapa mientras les comento. Lo que van a ver en el mapa es los puntitos amarillos, son los hospitales nacionales o regionales. Los puntitos grises son los centros del segundo nivel. Y el área roja sería la estadística de qué tanto pueden cubrir. Y si ven, es muy poco el impacto. Hay lugares que quedan completamente incomunicados, ¿verdad? Y otros que están totalmente saturados, donde debería haber una mejor distribución del sistema de salud. Entonces, el punto era para ver
la definición operacional, por parte del PNUD, consideran el acceso geográfico a los servicios de salud como el porcentaje de la población que puede asistir a un establecimiento de salud con un tiempo máximo de 1 hora de marcha a pie o de desplazamiento de medios de transporte locales, mientras que a nivel nacional, dentro del marco de la caracterización de redes, se considera una variable importante el tiempo recorrido entre la localidad del usuario y el establecimiento de salud más cercano. Este tiempo debe ser menor a 30 minutos a pie y menor a 1 hora en vehículo. Entonces de ahí sale esta estadística. Partiendo de ello, idealmente una persona no debería recorrer a pie más de 6 kilómetros, no que sea alguien enfermo caminando 6 kilómetros, para encontrar una unidad de salud de mediana y alta complejidad con disponibilidad de atención profesional. Esto sin tomar en cuenta las circunstancias que pueden ser determinantes para acceder al servicio, como el relieve, condiciones viales, climáticas, obstáculos que interfieren con el paso, las condiciones de la gravedad de salud, la edad, la discapacidad de las personas, entre muchas otras. El siguiente mapa, pueden observar, plasma la totalización de las áreas de influencia tomando en cuenta 6 kilómetros a la redonda, sin obstáculos, de todos los centros de segundo y tercer nivel, generadas en un sistema de información geográfica, lo que de acuerdo a la categorización del Ministerio de Salud Pública tendría médicos de planta y podrían asegurar una atención profesional de salud. Al generar buffers, que serían estos círculos rojos, es el área de impacto, en el área de influencia de 6 kilómetros de radio a cada unidad del segundo y tercer nivel, eliminando las áreas repetidas, se pudo determinar que el área en metros cuadrados, los que a su vez se convierten en kilómetros cuadrados, de la conversión a kilómetros, se obtuvo que el área de servicios del primer y segundo nivel ocupa un total de 28.056 kilómetros cuadrados, que representa el 26% de los 108.899 kilómetros cuadrados. O sea, lo que nosotros encontramos, no tienen una cobertura del 26%. Eso es lo que tiene nuestro sistema de salud. Esos datos indican que el 74% del territorio no cuenta con cobertura ni accesibilidad oportuna. Para recursos humanos. Distribución del personal de salud. La distribución de recursos humanos en salud sigue siendo un reto importante, como se ha señalado anteriormente. La falta de una política de recursos humanos en salud ha contribuido a la oferta pública de 7.5 médicos y 6 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Según la OMS, el estándar internacional se sitúa en 25 profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes, y es muy importante. Por debajo del estándar internacional, en su mayoría concentrada en el área metropolitana y en ciudades de otros departamentos. La implementación eficaz del programa representa actualmente el mecanismo para reducir la fragmentación del sistema de salud y sería una de las principales expresiones operativas en el enfoque de atención primaria en salud. La supervisión del Procurador de los Derechos Humanos permitió observar un nivel bajo en cumplimiento en cuanto a disponibilidad de personal médico y de enfermería en los 3 niveles. En el primer nivel de atención, la media nacional de cumplimiento es de 36%, es decir, un 64% de incumplimiento. Los mejores promedios los tienen los departamentos de Izabal y Huehuetenango con un 47%, San Marcos y Puerto con un 45%, los porcentajes más bajos los tiene Chiquimula. Señor presidente, estamos ante una crisis política, una crisis económica provocada por la... 30, Zacapa con 29 y Zacatepeque, Salta de la Paz y Escuintla con 28. Chimaltenango con 27. Y aquí podemos observar la gráfica de cómo se encuentran desde Chiquimula el más bajo hasta Izabal el más alto, que es 47, ¿no? En cuanto al cumplimiento del personal de enfermería del primer nivel, se observó una media nacional del 35%, es decir, 65% de incumplimiento. Los departamentos de Totón y Capán, Zacapa, San Marcos, Zacatepeque, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Petén tienen un porcentaje de incumplimiento por debajo de la media nacional, entre 25 y 34%, es decir, un promedio de incumplimiento arriba del 65%. En el segundo nivel de atención, la media nacional de cumplimiento por disponibilidad de personal de salud para asistencia se refleja más bajo que en el primer nivel, con un promedio de 22%, es decir, un 78% de incumplimiento. Los mejores promedios
los tienen los departamentos de Baja Verapaz con 31, Chimaltenango y Quiché con 28, Suchitepeques con 27, Huehuetenango, Retaluleu y Guatemala con 26. El departamento de Zacatepec tiene un promedio crítico de cumplimiento en cuanto a la disponibilidad de personal médico con un 4%, es decir, un 96% de cumplimiento. Otros 6 departamentos, Petén, Chiquimula, Escuintla, Jutiapa, Zacapa y El Progreso, tienen un promedio de cumplimiento de un 20%. Ese puede observar en este. De Zacatepec, que hablamos con un 4, a Baja Verapaz con un 30. En cuanto al personal médico suficiente según las necesidades de la población para el segundo nivel, la media nacional de cumplimiento se observó un 48%, un 52% de cumplimiento. Los mejores promedios entre 61 y 64 los tiene solo la Zacapio, Retaluleu, Alta Verapaz y San Marcos. Los departamentos de Zacatepec, El Progreso, tienen los promedios más bajos de cumplimiento del 6 al 18% correspondiente. En el tercer nivel, la media nacional de cumplimiento o disponibilidad de personal médico es de 22%. ¿No ven? Cada vez que subimos de nivel, es el más bajo el cumplimiento. Es decir, un 78% de incumplimiento. Si bien la mayoría de los departamentos tienen promedios de cumplimiento por arriba de la media nacional, únicamente Guatemala y Quetzaltenango alcanzan el 31%. El resto está por debajo del 30%. 7 departamentos están debajo de 20%. Y particularmente Chiquimula, que únicamente alcanza un 11% de cumplimiento. Aquí, Chiquimula 11, Guatemala y Quetzaltenango con 30%. En cuanto al personal de enfermería, en el tercer nivel, la media nacional es un 22%, es decir, un 78% de cumplimiento. 13 departamentos tienen un nivel de cumplimiento por debajo de la media. Aquí lo encontramos, de 16 Totonicapán a 32 Guatemala. Un poquito más alto que enfermeras que médicos. Capacitación y formación continua. En el 2023, solo el 42% del personal de salud en áreas rurales había recibido capacitación continua, comparado con el 72% que se recibe en el área urbana. Esto destaca la necesidad de programas de formación más robustos y accesibles en todas las regiones del país. La supervisión del procurador permitió observar que una de las mayores debilidades del sistema de salud es la limitada formación y capacitación que ofrece su personal, particularmente en el segundo y tercer nivel de atención. En el segundo nivel, el promedio nacional en que el personal de salud ha recibido formación para atención es apenas de un 20%. Aquí vemos el primero en Jalapa, el que más Retaluleu, es muy bajo, ¿no? Entonces, los procesos de educación y actualización profesional también reflejan un bajo nivel de cumplimiento. En el tercer nivel de atención, con una media nacional de un 32%, únicamente Quetzaltenango y Baja Verapaz reflejan un 50% de cumplimiento. Y Alta Verapaz es el más bajo, casi todos tienen 30%. Es solo Quetzaltenango y Baja Verapaz. Disponibilidad de medicamentos, una variable muy importante. La disponibilidad de medicamentos esenciales varía significativamente. En 2023, el 77% de las unidades de salud reportaron tener al menos el 80% de los medicamentos esenciales disponibles. Sin embargo, en el área rural se reduce al 63%. La supervisión del procurador tomó en cuenta elementos de observación tales como stock adecuado de medicamentos esenciales, existencia de un proceso para garantizar la reposición oportuna de medicamentos y suministros y un sistema de gestión de inventarios para medicamentos y suministros médicos. En ninguno de los casos el promedio de cumplimiento alcanzó el 50%. En cuanto a la existencia de un stock adecuado de medicamentos esenciales, el promedio de cumplimiento va del 54 al 79, lo que plantea retos importantes en el sistema de salud. El evento Totonicapán apenas cubre el 21%, y los que más solo la Petén, que es el final con el 40%. En cuanto a la existencia de un proceso para garantizar reposición oportuna de medicamentos, el promedio de cumplimiento va del 52 al 78, un cumplimiento, con un promedio de cumplimiento bajo, particularmente en el departamento que tiene por debajo del 30. En este caso son San Marcos, Retaluleu, Zacapa, son los que están por debajo del 30. Y los que más tienen Totonicapán, Escuintla, Suchitepeques, Chimaltenango.
En cuanto a la gestión de un inventario para medicamentos y suministros médicos en el primer nivel de atención, ocurre de forma similar en cuanto a una existencia adecuada de medicamentos y un proceso de reposición. La mitad de los departamentos del país reportan un nivel de cumplimiento por debajo del 30%. Pues aquí pueden ver el impacto, es bastante fuerte, la reposición de medicamentos. Calidad de la atención. La calidad de la atención varía significativamente, esto fue entrevista a los pacientes. La calidad de la atención varía significativamente entre las diferentes regiones a nivel de atención. Las áreas rurales en particular carecen de instalaciones adecuadas y personal capacitado, lo que afecta negativamente la calidad de los servicios de salud. En el 2023, solo el 37% de los centros rurales cumplían con los estándares mínimos, comparado con el 67% de las áreas urbanas. Seguramente debe ser mucho más fuerte, como lo van a ver en la supervisión. La supervisión del procurador tomó en cuenta elementos como privacidad de las áreas de consulta, señalización clara y adecuada en todas las áreas, capacidad de respuesta suficiente y apropiada a las demandas de servicios, conseguir citas médicas con facilidad y si el proceso para programación y gestión de citas es eficiente. En todos los casos, los promedios de cumplimiento están por debajo del 50% en los 3 niveles. Los promedios más bajos y críticos están en el tercer nivel, con particularidad alarmante en algunos departamentos cuyos promedios de cumplimiento están por debajo del 20% y el 10%, como se puede observar en esta figura. Totonicapán, 21, 22, Sololá, Zacatepec 23 para el primer nivel. Para el segundo nivel, un 24% para Sochi, un 27% para Huehuetenango. Y para el tercer nivel, que es el más dramático, es un 13, 15, 18, 19, imagino. ¿No? Esa es la privacidad en las áreas de consulta. Señalización clara y adecuada en todas las áreas. También esto es para el segundo nivel, ¿verdad? Entonces tienen poca señalización, casi todos. Aquí empezamos con uno de los más dramáticos en el tercer nivel en cuanto a señalización. No sé si los hospitales ya no han puesto atención, 9%. Es lo que tienen en cuanto a señalización. Los únicos que tienen mejor señalización es Quetzaltenango. Zacapa y Zacatepec, pero es un 16%. La capacidad de respuesta suficiente y adecuada a las demandas de los servicios de salud a la población presenta una situación más preocupante, ya que en 21 departamentos el promedio de cumplimiento está por debajo del 20% y únicamente Huehuetenango alcanza un nivel más alto como un 38%. Instalaciones tienen capacidad de respuesta suficiente, tercer nivel, 9%, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Totoruleu, Zacatepec, San Marcos, Santa Rosa, Sololá. Suchitepec es Totonicapán. Después un 16, los que siguen, y Huehuetenango con un 38. Esto para el tercer nivel. La facilidad de las personas para adquirir citas en el tercer nivel de atención reportó promedios de cumplimiento muy bajos, 15%. En Sololá, Xochitepec, Totonicapán, Zacapa, hasta pues, en Guatemala se fue un 80%. O sea, por más aquí se consigue citas, que la atención sea buena, pero es el que tiene la mejor, 80% consigue cita. Eso sería. Pero en todos los demás es difícil conseguir una cita. El 40% en Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quiché, Zacatepec, Santa Verapaz y Quetzaltenango. Quetzaltenango es 60%. Proceso para la programación y gestión de citas médicas eficientes. Tenemos un 10% en Chiquimula, luego el resto tiene 30%, y al final tenemos Baja Verapaz, Petén, Quetzaltenango y Guatemala con un 50%. Infraestructura y equipo médico. El 82% de los hospitales nacionales especializados tenían acceso a equipos médicos avanzados en contraste con el 52% de los centros de salud rural. Esta disparidad limita la capacidad de respuesta y tratamiento en las áreas rurales. En la supervisión del procurador, tomó en cuenta elementos de observación como disponibilidad de equipo médico, estetoscopios, balanzas, termómetros, equipos y suministros limpios, bien mantenidos, disponibilidad de los equipos especializados para el diagnóstico y tratamiento, la existencia de un programa de mantenimiento para los equipos, entre otras variables. En cuanto a la disponibilidad del equipo médico básico en el primer nivel de atención, únicamente el departamento de Zacatepec alcanzó un 50%. La mayoría de los departamentos están por debajo del 40 y 30%.
es decir, un 70% de incumplimiento, que es lo que vemos aquí. Un 78% de incumplimiento en Chiquimula, y así seguimos con Tecnicapán, Huehuetenango y Chicotepeques, hasta llegar a Zacatepeques con un 50%. En cuanto a limpieza y mantenimiento de equipos suministros en el primer nivel, también se observa promedios bajos de cumplimiento. Únicamente 6 departamentos tienen un nivel de cumplimiento por arriba del 40%, que son Jutiapa, Petén, Quetzaltenango y Zacatepeques. En el segundo nivel de atención, la disponibilidad de equipo especializado para diagnóstico y tratamiento reflejan un promedio bajo de cumplimiento. En la mayoría de los departamentos es de un 20%. Entonces, como ven, Zacatepeques, Quetzaltenango, San Marcos andan por los 20 hasta Izabal y Zacapa, que tienen un 30 y un 40. En cuanto al mantenimiento de los equipos especializados del segundo nivel, los promedios departamentales de cumplimiento se reflejan más bajos que la disponibilidad de equipo, particularmente en Guatemala, Quetzaltenango, Zacatepeques, Santa Rosa y Tecnicapán, que tienen un promedio de incumplimiento del 80%. El departamento de Guatemala tiene el nivel más alto de incumplimiento con un 84% de mantener sus equipos. De forma preocupante se observó que la disponibilidad de equipo médico adecuado para tratamientos especializados en el tercer nivel de atención tienen un promedio de cumplimiento muy bajo en 21 departamentos. 10 departamentos únicamente alcanzan el 9% de cumplimiento y 11 el 16%. El mayor promedio de cumplimiento lo tiene Quetzaltenango con 38%. Esto indica que la mayoría de departamentos, los promedios de incumplimiento en cuanto a disponibilidad de equipo están arriba del 80 y 90%. Un incumplimiento casi del 90% en todos. En cuanto a mantenimiento de equipo. En cuanto a existencia de programas de mantenimiento de equipos médicos, también encontramos que no hay programas, no se les da mantenimiento porque no hay la programación. Infraestructura y servicios básicos. Esta es una variable también muy importante. Agua potable, condiciones sanitarias. Aquí vamos a encontrar dos gráficas muy impactantes, dos mapas. Acceso al agua potable y saneamiento. El acceso al agua potable y saneamiento en las instalaciones de salud sigue siendo un problema crítico. La falta de estos servicios no solo compromete la higiene y la seguridad de los pacientes y el personal de salud, sino que también aumentan el riesgo de infecciones y enfermedades. En muchas áreas rurales, los centros de salud carecen de acceso constante al agua limpia, lo que afecta la calidad de atención. La supervisión del procurador al sistema de salud reveló que la disponibilidad o escasez del agua es un tema recurrente. De 1.619 establecimientos de primer nivel supervisado, el 70% en promedio no cumplen con garantizar acceso adecuado al agua. Es decir, únicamente el 30% de establecimientos cumplen con servicio adecuado del agua potable. En 130 establecimientos se reportaron limitaciones críticas para acceder al agua potable al momento de la supervisión. Los que se encuentran distribuidos en los 4 puntos cardinales del país. Se reportaron casos en los que se lograron abastecer agua potable 2 veces a la semana, otros cada 15 o 20 días, incluso un centro. El personal de salud señala haber recurrido a comprar agua con sus propios recursos, incluyendo insumos como cloro para la limpieza del establecimiento. 10 departamentos tienen un porcentaje de cumplimiento menor a la media nacional, entre 23 y 29%, como se observa en la serie. Vamos a ver algo más. Se observó que el problema de acceso al agua entubada no siempre es exclusivo del establecimiento de salud, sino de todo el municipio. Entonces, no solo es que falte el hospital, falta el municipio. ¿Cómo se reportó, por ejemplo, en la democracia escucha? Otros establecimientos no contaban con agua potable ni energía eléctrica, por ejemplo, el centro de salud de Cacha, Altagradas. Segundo nivel. De 366 establecimientos de salud de media complejidad supervisados, se observó un porcentaje de cumplimiento menor con relación al primer nivel en atención al agua. Un 22% de cumplimiento en el primer nivel, reportó un 30% de cumplimiento, es decir, en promedio se tiene un 78% de incumplimiento en el servicio al agua. Los departamentos de Altaverapaz y Guatemala tienen los mejores porcentajes, 31-34%. En consecuencia, son los que tienen los porcentajes más bajos de incumplimiento. Sin embargo, en 13 departamentos del país el porcentaje de incumplimiento alcanza el 80%. Baja Verapaz, Chiquimula, Progreso, Escuintla, Izabal, Jutiapa y Petén.
todos ellos tienen el 80% de incumplimiento en cuanto a agua potable en el segundo nivel. Tercer nivel. La situación de acceso adecuado al agua potable se observó más crítica en el tercer nivel de atención de salud con relación al nivel primario y secundario. Ya clínicamente el 21 en promedio cumple con los servicios de salud. Es decir, hay un incumplimiento del 79%. A nivel departamental, 9 departamentos están por debajo de la media nacional, como Sololá y Retalulero, que tienen 8 y 6% de cumplimiento, lo que significa que incumplen con el 90%. Los departamentos de Escuintla, Progreso, Jalapa, Cutepa, Chiquimula y Xochitepec tienen porcentaje de incumplimiento arriba del 88%. La accesibilidad del agua no solo se ve limitada en cuanto al agua potable para consumo, sino para el abastecimiento general del agua, que se hace imprescindible para la higiene y la salubridad de los establecimientos. Se reportaron serios problemas para la limpieza de sanitarios, los que además son muy limitados y compartidos entre el personal de salud y los usuarios. La disponibilidad de acceso de agua es un problema generalizado, que según el 12º Censo Nacional de Población y 8º de Vivienda del 2018, únicamente el 59% de los hogares cuentan con agua entubada a nivel nacional. En 45 municipios, solo entre el 3 y el 25% de hogares tienen agua entubada, es decir, el 75% o más no tienen agua entubada. En 66 municipios, entre el 22% y 45% de hogares tienen agua entubada, es decir, 55% no tienen agua entubada. Esto se representa en color rojo naranja en el siguiente mapa. Entonces, en este mapa podemos observar, obviamente los puntitos azules es donde hay agua entubada, obviamente arriba sin agua, la verdad, pero agua entubada son de los municipios que ven azules. El resto de Guatemala, si ven Petén, está entre rojo y anaranjado, igual que Zabal, Verapaz, toda esta área. No voy a tener comparte con solo si pudiéramos, que había en parte del informe, si pudiéramos ir a la parte de las recomendaciones y las conclusiones. Y también un dato que me llamó la atención que usted daba al inicio era relacionado con que habían habido centros de salud, que habían unos duplicados y otros que no aparecían. ¿Eso está reflejado acá? ¿En qué parte está? Es un Chitepeques. Vale. Y si no, es lo que nos... la parte de la recomendación. En sí los duplicados fueron en Xochitepeques. Ahí los va a encontrar. Antes de llegar a las recomendaciones, quería enseñar un mapa más. Y luego voy a las recomendaciones. Que es el de servicios sanitarios. Hogares con servicios sanitarios en el país. Somos un país sin sanitario. Entonces, los únicos que parecerían tener servicios de sanitarios es Guatemala y Quetzaltenango. Obviamente antiguo, porque el resto del país no tenemos, y pues es parte del sistema de salud, ¿no? Pues las sanitarias. Entonces vamos a las recomendaciones. En estas recomendaciones que van a ver a partir de este informe, estamos utilizando un nuevo sistema de recomendaciones que usa la metodología SMART que recomienda Naciones Unidas, para hacerlas mucho más puntuales, seguibles y mesurables, para que nosotros también les podamos dar seguimiento de mejor forma y salud pueda cumplirlas, porque no solo dejarlas en general, sino darles metas, ¿verdad? En cuanto a cobertura y acceso a servicios de salud, nuestra primera recomendación es ampliar la cobertura de los servicios de salud en el área rural. Les proponemos establecer al menos 100 nuevos puestos de salud en las áreas rurales marginadas. Para eso, tienen que monitorear el número de nuevos establecimientos y su uso por parte de la comunidad, colaborar con gobiernos locales y ONGs para facilitar y construir nuevos establecimientos, utilizar datos de necesidad de salud, que aquí los pueden encontrar en nuestro informe, y la densidad poblacional, tal como hicimos el de los buffers, para poder encontrar dónde poner esos centros de salud. Nosotros también les podemos ayudar con mucho gusto y les damos 2 añitos para, ¿no? Nosotros les estaríamos dando seguimiento. Segunda recomendación para este tema: mejorar la accesibilidad geográfica, reducir la distancia promedio de los centros de salud a menos de 5 kilómetros para el 80% de la población rural. Para eso,
medir la distancia promedio entre centros de salud y áreas rurales. Nosotros también tenemos mapeados con los datos del INE la cantidad de población para poder cubrirlos. Implementar transportes comunitarios y telemedicina. Priorizar las áreas con mayores barreras geográficas. Alcanzar el objetivo al 2020. Llevamos 2 años. Recursos humanos. Redistribuir equitativamente el personal de salud. Incrementar la proporción de médicos y enfermeras en las áreas rurales para alcanzar al menos 15 profesionales, que salgan en los últimos 25, por cada 10.000 habitantes. Evaluar anualmente la distribución de personal, ofrecer incentivos financieros de desarrollo profesional, implementar políticas de redistribución y contratos temporales, y para esto les damos 2 añitos más hasta el 2028. Establecer programas de incentivos para el personal de salud, crear un programa de incentivos financieros y no financieros para el personal del área de salud que trabaje en el área rural. Monitorear la retención y satisfacción del personal, eso sí no lo hicimos nosotros, pero sería bueno que lo hiciera Sandra. Financiar a través de fondos gubernamentales y donaciones, basar los incentivos en la evaluación de necesidades locales, eso es importante, ir a lo regional. Implementar y evaluar anualmente, ese sí, cada año debe estar viendo a su personal porque es muy importante. Capacitación e información continua, fortalecer programas de capacitación continua, asegurar que el 70% al menos de su personal de salud en el área rural reciba capacitación continua. Monitorear la participación de programas de capacitación, utilizar plataformas de educación a distancia, ofrecer incentivos y reconocimientos profesionales. Les damos para el 2027 para cumplir esta meta. Incrementar programas de capacitación en áreas específicas, capacitar al 50% del personal en manejo de emergencias y cuidados intensivos, evaluar el número de personal capacitado y su desempeño, colaborar con instituciones educativas y profesionales de salud, basar en necesidades identificadas y áreas críticas, completar para finales del 2026. Disponibilidad de medicamentos esenciales, mejorar los suministros de medicamentos esenciales. Eso sí es muy importante y por eso podemos garantizar al menos el 90% de las unidades de salud cuenten el 80% de los medicamentos esenciales. Para ello, tienen que implementar auditorías trimestrales de inventario de medicamentos, establecer contratos de suministros con múltiples proveedores, no son con uno, desarrollar un sistema de alerta temprana para reposición de medicamentos, sumamente importante. Para ello les damos 2 años. Optimizar la gestión de inventarios, implementar un sistema digital de gestión de inventarios en todas las unidades de salud. Hoy en día es viable y factible. Evaluar los procesos eficientes del sistema cada 6 meses, capacitar al personal en el uso del sistema, integrar sistemas de infraestructura existentes e implementarlos en los 2025, porque es urgente que sí haya medicamentos. Desarrollar protocolos de atención estandarizados. Implementar protocolos de atención en el 80% de los centros de salud, muy importante. Evaluar anualmente el cumplimiento de estos protocolos, capacitar al personal y proporcionar recursos necesarios, fomentar una cultura de mejora continua y completarlo para el 2028. Mejora en la evaluación y monitoreo de la calidad, establecer un sistema de evaluación continua de calidad en todos los niveles de atención, monitorear la calidad y la satisfacción de los pacientes, muy importante. Formar equipos de evaluación internos que entre ellos mismos se apoyen y se ayuden a ver áreas de mejora, utilizar indicadores y estándares de calidad. Les damos para el 2026. En infraestructura y equipo médico, modernizar el equipo médico en centros rurales, modernizar al menos el 50% de los centros de salud rural con equipos médicos avanzados. Monitorear el progreso de modernización y uso de los equipos, financiar a través de acuerdos y organizaciones internacionales. Priorizar áreas con mayor necesidad y que lo puedan lograr para el 2028. Establecer programas de mantenimiento de equipo. El que se tiene sería de mantenimiento, si pedimos que sea el 100% para que no se deje en desuso. Evaluaciones trimestrales del estado y funcionamiento de equipos, formar y capacitar personal técnico especializado, integrar programas de mantenimiento en las operaciones regulares y completarlo para el 2026. Infraestructura y servicios básicos. Garantizar acceso al agua potable. Asegurar que el 90% de las instalaciones de salud cuenten con acceso adecuado al agua potable y saneamiento. Es impensable un sistema de salud sin agua potable. Inspecciones trimestrales para verificar acceso y calidad. Colaborar con municipalidades y ONGs. Priorizar centros de salud con mayores deficiencias y completarlo para el 2026. Mejorar las condiciones sanitarias de los centros de salud. Renovar las instalaciones sanitarias en el 70% de centros de salud rural.
evaluaciones anuales de las condiciones sanitarias, financiar a través de presupuestos locales y fondos de ayuda, realizar centros de condiciones más críticas y completarlo en el 2026. Respuesta de emergencia y pandemia. Esto es por todo lo que nos dejó el COVID, ¿verdad? Que creen que uno no va a volver y otra cosa. Hay que estar atentos, porque esa área se descuidó. Crear planes de respuesta rápida y protocolos de emergencia en situación de crisis sanitarias, evaluación de la capacidad de respuesta con simulacros, que ya han visto simulacros, establecer alianzas con organizaciones internacionales, integrar lecciones aprendidas de la pandemia e implementarlos para el 2026. Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, con esto terminamos, aumentar la capacidad de los hospitales para manejar emergencias sanitarias, monitorear la capacidad y tiempo de respuesta durante simulacros, invertir en infraestructura y equipos adicionales, utilizar recursos y apoyos de la comunidad internacional y fortalecer estas capacidades para el 2028. Eso sería. Muchas gracias, Lick. Sí, la idea de este informe realmente es tener un panorama real de cómo nos dejaron el sistema de salud pública en el país. No lleva una dedicatoria de desgastar al gobierno ni nada de eso. Lleva realmente tener en perspectiva un diagnóstico de cómo está el sistema de salud pública en el país. No podemos seguir en esta dinámica, en este círculo vicioso de tratar de ir chapuceando, como comúnmente dicen, el tema del sistema de salud pública en el país, porque estamos hablando de la salud y la vida de la población guatemalteca. Este informe pues, nos va a llevar a un proceso de fiscalización y de acompañamiento al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para mejorar el sistema de salud pública en el país. No lleva otra connotación más que realmente garantizar la salud y la vida del pueblo de Guatemala. Las condiciones en muchos centros de salud, aquí mismo ustedes pueden ir al de la 14 calle y 10ª avenida cuando puedan, pasen a echarse una vuelta ahí. No dista mucho ese centro de salud de uno que yo fui a ver a Purulá, Baja Verapaz. Incluso el de Baja Verapaz tenía otras áreas que no tiene el de la 14 calle de la zona 1 de aquí de la ciudad capital. Cuando yo vi a la gráfica y el mapa, por ejemplo, el tema de los baños, me vino a la mente Canalitos. Pasaron 1 año y medio sin un baño para los pacientes en este sentido. Hay que reconocer que las autoridades actuales pues han ido tratando de mejorar algunas instalaciones en este caso, pero situaciones como esas se fueron dejando relegadas en el sistema de salud pública en el país. Lo dramático del COVID también vino a desnudar la realidad que estaba y que tenía y que sigue teniendo el sistema de salud pública. Hoy por la mañana fuimos a encontrar la famosa máquina de la donación para hacer mascarillas. Ahí está tirada ahorita bajo un nylon, ahí una bodega aquí en zona 8. Eso quedó de esa máquina para hacer mascarillas. Y que seguramente si nadie la usa ahí va a perdurar por años, ahí se va a arruinar en este sentido. Pero ese era el objetivo de este informe cuando se le solicitó a la Procuraduría, era tener una visión externa, digamos, en este caso. También reconocer que la institución del Procurador de los Derechos Humanos es la instancia que tiene todo el despliegue territorial, tiene la presencia para poder hacer este tipo de estudios. Vimos a los trabajadores, a la gente de la Procuraduría de Derechos Humanos ir a los centros de salud, a los puestos de salud, a los hospitales, incluso en algunos nos los topamos. Ellos iban saliendo y nosotros entrando en el tema de las supervisiones, pero todo este tipo de situaciones lo que nos debe de llevar es a mejorar el sistema de salud pública en el país. Agradecerles por este informe, lo vamos a ir compartiendo. Creo que la información que acá está es muy valiosa para el país, para el sistema de salud, para que las autoridades incluso puedan tomar decisiones en base a algo que ya tiene y recoge el sentir y la realidad que se está viviendo actualmente en el país. No sé si quieren agregar algo más antes de cerrar. Sobre su duda, está en la página 19, están los centros de salud duplicados en Xochitepecas, que ellos ponían 71 establecimientos y al final solo eran 27, eran 43, tenían duplicados, con direcciones diferentes.
pero sí hay los datos. Y tenemos el certificado del ministerio que se confirmó la utilización. Bueno, en este sentido seguramente va a haber mucho. El año anterior se dieron a la tarea incluso de cambiarle de nombre a los centros, la famosa recategorización que fue mal hecha, creo yo, en muchos de los casos. El San Vicente es el claro reflejo de eso. Ahí es ahora un hospital especializado en enfermedades respiratorias. Hubo un ir ahí a tragar polvo a ir porque nunca hubo inversión en realidad en esto. Lo que les interesaba era categorizarlo con un hospital de especialidad porque en teoría iba a recibir más recursos, iba a haber para hacer más business, pero no fue, digamos, en función de mejorar la realidad. Entonces, agradecerles este informe, agradecerles la presencia, la participación. Será uno de los temas que vamos a abordar cuando ya el Ministerio de Salud y Asistencia Social pues empiece nuevamente con quien vaya a dirigir este importante ministerio para el país, y pues nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir intermediando, porque lo importante es la salud y la vida del pueblo de Guatemala. Muchas gracias y doy por cerrada esta reunión.